Bienvenidos a la videopresentación de herramientas de red por Diana Cristina Perafán, Laura Cristina Castaño. La ponchadora. Son pinzas para hacer cables de red, o sea, insertar y dejar ponchado el conector RJ45. Los cables de red tienen 8 hilos de colores que deben ir separados, formados y ordenados a mano. Y con la ponchadora los dejamos fijos dentro del conector RJ45. Probador de cables. Verifica la continuidad y la configuración exacta de los cables. Destornillador de pala. Es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. Pinzas. Son una especie de alicate de corte y sujeción, usado por electricistas y otros artesanos para doblar preposicionalmente y cortar alambre. Gracias a su forma alargada, son útiles para alcanzar objetos en cavidades donde los cables u otros material se han atorado o son inalcanzables para los dedos u otros. Linterna. Aparato portátil de iluminación alimentado mediante pilas o baterías eléctricas. Suele estar compuesta de una carcasa que alberga las pilas y la bombilla. Cortafrío. Herramienta manual de corte que se utiliza principalmente para cortar chapa en frío mediante golpes que se dan en la cabeza de esta herramienta con un martillo adecuado. En Argentina y Uruguay se le conoce como cortafuego. Bisturí. Instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de 1 o 2 cortes, que se usa en procedimientos de cirugía, disecciones anatómicas, autopsias y bisecciones. También es un instrumento muy usado en artesanía, manualidades y en general en aquellas actividades o artes en que se requieren cortes finos y precisos. Brocas. Pieza metálica de corte, utilizada mediante una herramienta mecánica llamada taladro, berbiquí u otra máquina fin, que haciendo girar la broca es normalmente empleada para crear orificios o agujeros en diversos materiales. La gran diversidad de brocas, como la gran cantidad de industrias que emplean este tipo de piezas, hace que existan brocas específicas para usos específicos. Lima. Consiste en una barra de acero al carbono, templado con ranuras llamadas dientes y con una empuñadura llamada mango, que se usa para desbastar y afinar todo tipo de piezas metálicas, de plástico o de madera. Es una herramienta básica en los trabajos de ajuste. Destornillador de estrella. Herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. Cinta. La cinta adhesiva es usada para aislar empalmes de hilo y cables eléctricos. La cinta está fabricada en material de PVC delgado, con un ancho generalmente de 14 milímetros. Uno de los lados de la cinta está impregnado con un adhesivo. Tijeras. Herramienta de corte usada en amplios ámbitos de la actividad humana. Constan de 2 hojas metálicas afiladas por el lado interior, acabadas en un hueco donde se pueden introducir los dedos y articuladas en un eje por sus extremos. Constituye un ejemplo perfecto de palanca de primer orden doble. Cautín. Es una herramienta eléctrica que sirve para soldar metales y es tan pequeña y delgada como un taladro. Es un aparato donde se coloca una broca para hacer agujeros en paredes, techos, hierro, madera, etc. Eso sí, con las brocas necesarias para cada ocasión. Probador de señal. Es un botón de pulsación simple que ofrece una operación sencilla y ahorros en alimentación de la batería. Este dispositivo diseñado de manera ergonómica, con control de volumen y LED de señalización ajustable para aumentar la precisión en ambientes con mucho ruido. Tenaza. Instrumento de metal compuesto de 2 brazos móviles trabados por un eje, que se emplea para coger o sujetar una cosa
arrancarla o cortarla. Llave inglesa. Es una herramienta utilizada para aflojar o ajustar tuercas y tornillos. La abertura de la llave inglesa es ajustable, posee una cabeza móvil, lo que le permite adaptarse a diferentes medios de tornillos. Esta característica la diferencia de las llaves comunes, las cuales poseen un tamaño fijo. Sierra. Instrumento con asidero y cuchilla dentada de acero para corte. Cortar maderas, caucho, mayor número de dientes por centímetro. Más fino será el corte, aunque se tardará más en realizar. Flexómetro. Es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Multímetro. También denominado polímetro, tester o multitester. Es un instrumento de medición que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes, en el que el mismo dispositivo. Las funciones más comunes son las de voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama electrónica y electricidad. Cortacables. Es una pieza de calidad de taller diseñada específicamente para el uso en todos los pelacables. Lámina flexible alargada, plana, tiene su extremo inferior afianzado con abrazadera a la superficie trasera de la barra y una muesca de forma de V en su filo superior que extiende en parte a través de la abertura del agujero de la guía en el dado. Rueda de medición. La medición no se debe dejar libre del azar. Para estimar la longitud del tendido de cable, se utiliza una rueda de medición. La rueda de medición, un contador, es uno de sus lados. El instalador simplemente hace girar la rueda a lo largo de la ruta planeada para el cable y el contador indica la distancia recorrida. Herramienta de colocación de cables. Se ajusta un cable de catenaria que permite suspender los cables de telecomunicaciones en forma segura por encima de un techo suspendido. Cinta pescacables. Las cintas guía están diseñadas para simplificar la recuperación de cables dentro de una red. Una cinta guía se puede pasar por paredes o circuitos. Primero se tiene hasta el destino planeado o hasta algún punto conveniente a mitad de camino. Después se asegura el cable al extremo de la cinta guía al tirar la cinta e ir enrollándola en el carrete para guardarla. Se recupera el cable deseado. Rotuladora electrónica. Un etiquetador automatizado podría imprimir muchas copias de etiquetas. Las etiquetas vienen en un rollo y se pueden despegar fácilmente a medida que se necesitan. Un sistema de etiquetado manual es ideal para proyectos pequeños y etiquetas temporarias. La unidad entrega etiquetas en blanco manualmente. Para escribir sobre las etiquetas en blanco se utiliza un marcador indeleble. Herramienta de reparación de cables CJS. Las herramientas para pelar cables se usan para cortar el revestimiento de los cables y el aislamiento de los hilos. La herramienta de preparación de cables CJST de Panwich se utiliza para remover el revestimiento exterior de los cables de 4 pares. Conjunto de tijera y cuchillo. Empalmadores de cable. La tijera puede utilizarse para cortar hilos individuales, quitar el revestimiento de cables más pequeños y el aislamiento de hilos individuales. Las tijeras poseen muescas de 2 medidas en parte posterior de la cuchilla para quitar el aislamiento de hilos de calibre 22 a 26. Herramienta de impacto multipar. La herramienta de conexión de múltiples pares está diseñada para conectar y cortar un cable UTP y bloques de conexión. Esta herramienta posee un mango ergonómico que ayuda a reducir la fatiga que se produce al pegar un cable o aislar bloques de conexión en la base del cableado.
Herramienta de impacto. Esta herramienta conecta un hilo a la vez. Las cuchillas revestibles tienen función de inserción y corte de un lado y de inserción solamente del otro. Esta herramienta es ajustable y accionada por resorte, lo que resulta particularmente útil cuando se trabaja con cables de diversos grosor. Medidor de cables 620 LAN de Fluke Networks. Los analizadores de cables se utilizan para descubrir circuitos abiertos, cortocircuitos para divididos y otros problemas de cableado. Después que el instalador conecta un cable, debe enchufarlo al analizador para verificar que la conexión se hizo correctamente. Flexómetros en dominio de tiempo. Un analizador manual avanzado que incluye propiedades TDR posee extraordinarias capacidades de diagnóstico. No solo puede proporcionar un mapa del cableado de dónde va cada pin, sino también muestra información de diagnóstico que facilita la localización de detalles o fallas en el cableado. Medidor de certificación 4000 de Fluke Networks. Estos analizadores guardan en la memoria muchos resultados de prueba. Estos resultados se descargan en una computadora para generar un informe de análisis y presentarlo al cliente. Multímetro digital 110 Fluke Networks. Los siguientes dos tipos de herramientas de diagnóstico analizan el voltaje. Un multímetro digital como el 1020 digital multímetro de redes Fluke se utiliza para asegurar que no haya voltaje en la línea de telecomunicaciones antes de agregar equipos de análisis más sofisticados en la línea. Sensor de voltaje. En algunos países es necesario verificar el voltaje de la línea presente en las tomas de las paredes, ya que en algunos lugares se puede usar K de 220 voltios y otros de 110. Algunos artefactos admiten ambos voltajes, pero muchos dispositivos pueden dañarse si se los conecta al voltaje equivocado. Observe la etiqueta. Equipos de tono y detección. Un equipo de tono y sonda incluye una sonda con un amplificador y un parlante para escuchar el tono. La sonda detecta el tono por inducción para que no sea necesario tocar el cable. El volumen del tono de la sonda aumenta a medida que se acerca al cable del tono. Equipo de prueba de teléfonos. Las conversaciones continuas nunca se deben interrumpir. El equipo que prueba posee una posición de monitoreo que permita al técnico escuchar una conversación en la línea antes de intentar usar la línea para realizar una llamada. Adaptador modular. El adaptador de jack o banco se utiliza para brindar acceso a estos cables. Se conecta a una línea de cable común al adaptador y luego al jack. Posteriormente, un técnico puede ajustar cada hilo o par de hilos con un equipo de prueba de teléfonos, o bien utilizan omniómetro u otro tipo de dispositivo de prueba sin tener que desarmar el jack. Los bancos vienen en configuraciones de 3 y 4 pares. Sensor de taco y vara de refuerzo. Los detectores de metal y madera se utilizan para localizar tubos de metal montantes, otras veces años de madera u otras infraestructuras detrás de una pared o debajo del piso. Esos sensores vienen en dos variedades: buscadores de montaje comunes y escaneo profundo. Detectores de cables. El detector de cables funciona bajo el mismo principio que el sensor de tono y sonda. Esta herramienta detecta y señala los cables ocultos en las paredes o debajo del piso. Se coloca un tono en el cable que se va a detectar y se utiliza un amplificador especial con un parlante incorporado para localizar el tono. Aspiradora para taller. Aspiradora industrial está diseñada para trabajos industriales. Al instalar cables, es posible que las áreas queden cubiertas de polvo y de tierra. Por la remoción de las
losas del techo. Al picar un muro seco, también se produce tierra y escombros. Una pequeña aspiradora industrial quitará rápidamente la tierra y los escombros y además es portátil.